La conferència de l'ONU sobre l'aigua, la primera que es fa en 45 anys, s'ha tancat amb un crit d'alerta sobre la crisi a la qual s'enfronta el món per l'escassetat d'aquest bé bàsic per la vida. Tot i la gravetat d'aquestes conclusions, la cimera ha acabat sense cap acord vinculant ni d'obligat compliment pels estats. Això sí, s'ha conclòs adoptar una agenda d'acció per l'aigua. Es tracta d'un pla amb gairebé 700 compromisos. Durant la conferència, els participants han alertat que per fer possible que el 2030 hi hagi un accés equitatiu a l'aigua potable, caldria triplicar les inversions actuals. Doncs bé, poc abans d'acabar la conferència, la nostra companya i corresponsal a Washington, Lídia Heredia, podia parlar amb Pedro Arrojo, relator especial de l'ONU sobre els drets humans a l'aigua potable i el sanejament. Aquesta que ara veuran és la conversa que han mantingut. A poques hores que acabi aquesta conferència sobre l'aigua a Nova York, en parlem amb algú que en sap moltíssim. És Pedro Arrojo, el relator especial de l'ONU justament sobre els drets humans a l'aigua potable i el sanejament. Pedro, gràcies per atendre'ns. Un placer i un honor. Una de les coses que més sorprèn és que la mateixa ONU, que ens urgeix a actuar, resulta que fa gairebé 50 anys que no convocava una conferència exclusiva sobre l'aigua. Què ha passat? Pues esa es quizá la primera cuestión, muy buena pregunta, porque es la gran cuestión, la gran oportunidad. Es la primera vez casi en 50 años que Naciones Unidas convoca al mundo para reflexionar sobre la crisis global del agua, como yo digo, en el planeta agua, el planeta azul. Y mientras tanto, ¿por qué ha sido así? 2.000 millones de personas sin acceso al agua potable. 4.000 millones sin saneamiento básico. ¿Y por qué no se nos ha convocado? Cambio climático que acelera y agrava. Pues sencillamente porque Naciones Unidas tiene una gran debilidad institucional en el frente de la gestión de aguas. No tiene ningún cuerpo que propiamente trabaje en este tema y entonces eso lo ha aprovechado, vamos a decir, la iniciativa privada desde hace ya muchos años para ocupar el espacio de Naciones Unidas, de manera que los foros mundiales, los foros globales del agua que se organizan cada 3 años, pues los organiza el lobby privado. El Consejo Mundial del Agua con universidades, que parece una cosa de Naciones Unidas, es una cuestión organizada por el sector privado. Y con ello no critico al sector privado, autocritico la falta de capacidad que hemos demostrado desde Naciones Unidas. Yo pongo siempre un ejemplo. Imaginemos que no existiera la Organización Mundial de la Salud, y que por tanto cada 3 años nos convocará el lobby de la industria farmacéutica a hacer reflexiones mundiales sobre la salud mundial. Si no hay otra cosa, habría que ir allí. Pero imaginemos que después de la pandemia Naciones Unidas convoca un evento global. La expectación mediática y de la gente sería tremenda. Bueno, pues eso es lo que estamos teniendo aquí. Ya veremos hasta qué punto pues luego esta oportunidad histórica se transforma en abrir caminos interesantes en la materia de gestión de aguas. Clar, però Nacions Unides té relators, com vostè. Sí, los relatores somos expertos independientes. Es decir, nos selecciona Naciones Unidas, representamos ante los gobiernos la autoridad moral y política de Naciones Unidas en la materia que nos corresponde, pero somos independientes. Podemos incluso disgustar, yo puedo disgustar con mis declaraciones al Consejo de Derechos Humanos, a Naciones Unidas, porque se respeta mi independencia por encima de todo. Si recollim aquestes xifres, aquests 4.000 milions de persones sense accés al sanejament, aquests 2.000 milions de persones sense accés a l'aigua potable, quin és el futur d'aquestes xifres si no s'actua, si no es fa alguna cosa? Mira, la realidad es que en la convocatoria, por razones que yo no estoy en esos espacios de decisión, pero desde un principio se decide que esta conferencia no va a tomar resoluciones. Va a recoger ideas, va a hacer un documento final y se habla de que tal vez para final de año haya vamos a decir, como una decisión, un acuerdo del plenario de Naciones Unidas, de la Asamblea General. En todo caso, estamos abiertos a una dinámica en donde se impone al calor de lo que esté saliendo en esta conferencia, en donde el tema del agua va a tener que tener resoluciones sobre la mesa, por ejemplo, pues en la cumbre del 2024 sobre el futuro, se me ocurre, ¿no? En ese sentido, bueno, pues habrá un documento final, pero no habrá resoluciones propiamente.
abocar per una bona gestió de l'aigua no sembla que hagi de disgustar ningú, no? Tothom hi ha d'estar a favor. Per tant, on són les discrepàncies? On s'enfronten tots els actors implicats? Más que discrepancias, yo pienso que lo que aparece, bueno, lo que ha aparecido en este foro primero es algo que ha aparecido de forma diferente, ¿no? Normalmente cuando son los foros mundiales del agua los convoca, repito, la iniciativa privada y siempre los movimientos sociales, los water defenders, los defensores del agua, ¿verdad? Organizan el foro alternativo. En esta ocasión, cuando yo hablé con ellos, unos y otros, durante el verano pasado, y les dije, va a haber una conferencia en Nueva York, lo primero que empezaron es, entonces hay que organizar una conferencia alternativa. No, esta vez es Naciones Unidas. Esta vez es Naciones Unidas. Creo que lo que debéis hacer, lo que debemos hacer, es poc, aquí estamos los water defenders, los defensores y defensoras del agua, queremos participar, queremos abrir un espacio de diálogo, de debate y de trabajo conjunto con Naciones Unidas, porque si quien te convoca es quien pretende hacer negocio con la gestión de aguas, pues ahí va a haber el primer problema. No digo que teóricamente no pueda haber acuerdos, pero claro, ahí es un problema. El agua es un bien común, accesible para todos y todas, pero no apropiable por nadie, no objeto de negocio, o es una oportunidad para hacer negocios por parte de grandes transnacionales, por ejemplo. Hay una gran discrepancia, ¿eh? En un caso estamos hablando del agua como derecho humano accesible para todos, y en otro caso no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de clientes. El que paga tiene y el que no paga pues no tiene. Entonces hay diferencias clave que en este caso es verdad que desde el ámbito de Naciones Unidas debería de primar claramente el sentido, el enfoque de derechos humanos. Y de hecho yo creo que va a haber declaración hablando del agua como un bien común, que ya es mucho, ¿no? Pero obviamente pues ahí está, en cualquier caso, esa enorme presión del interés privado o de la falta de prioridad de los gobiernos. Uno puede hablar maravillas de lo que quiera y declarar incluso el derecho humano, que en la mayoría de los países no está aceptado como tal. En España se acaba de aceptar hace poquito, la transposición de la directiva europea, pero en la mayoría no está propiamente reconocido. Pero allí donde está reconocido muchas veces no se ponen los medios económicos y las prioridades para que el agua de boca en cantidad y calidad sea prioridad frente a la minería. Entonces se deja que la minería contamine con metales pesados y envenene a la gente. O es prioritario el regadío, y si sobreexplotan los acuíferos, no estamos muy lejos en España, ¿verdad? 1 millón de pozos ilegales. O, en definitiva, hablar de derechos humanos no es hablar, es asumir un enfoque de derechos humanos en donde la prioridad es el agua potable, para todos, sin dejar a nadie atrás, i el saneamiento en condiciones, lo mismo, sin dejar a nadie atrás. Ara mateix, si parlem d'aigua, què és més preocupant? Que n'hi hagi poca o que estigui contaminada? Yo digo una cuestión. Esta crisis paradójica y terrible del agua, lo presenté, mi primer informe justamente fue sobre el diagnóstico y dije, afrontamos una crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul. 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable, 4.000 millones sin acceso a saneamiento básico. Pero dije, sin embargo, de esos 2.000 millones, la inmensa mayoría no son personas sedientas que no tengan agua en sus entornos de vida. Son personas brutalmente empobrecidas que viven junto a un río contaminado o sobre un acuífero contaminado. Por eso, las dos claves de mis propuestas desde que tomé posesión de este honor, ¿no?, que supone ser relator de Naciones Unidas, insisto en dos líneas. La primera, hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros ecosistemas acuáticos. No podremos avanzar en dar agua potable, en que esas 2.000 millones de personas empobrecidas lleguen a tener agua potable, si no mejoramos, recuperamos la ingeniería natural del ciclo hídrico, el buen estado ecológico de los ríos, de los acuíferos, de los que depende su vida. Primer desafío. Segundo, promover una gobernanza democrática del agua entendida como un bien común.
accesible para todas y todos, pero no apropiable por nadie. Bueno, pues ahí, en esos dos grandes desafíos está la cuestión. Y desde luego la contaminación de ríos y acuíferos es cada vez más terrible. Al tiempo que hacemos esfuerzos importantes por tener agua entubada, seguimos dejando en el mundo, por ejemplo, que la minería. Yo estuve hace poco en un país, que no puedo citar porque estoy todavía elaborando el informe, donde, reconocido oficialmente, como mínimo el 30% de la población se está contaminando, envenenando con metales pesados de la minería. Los niños incluidos. Y allí yo lo decía, si yo me contamino, 11 millones de personas, en ese país solo. Yo decía allí, las mujeres llorando, yo llorando con ellas, con su análisis de sangre de su niño, he estado envenenando a mi niño sin saberlo, y todos a llorar, ¿no? Entonces yo digo, si a mí me contaminan con metales pesados ahora, no se pierde mucho, no me queda tanto tiempo de vida, pero a un niño de 3 años es un crimen que no podemos aceptar en nombre de crear riqueza para algunos, envenenar a poblaciones enteras. Luego, por tanto, ahí tenemos un gran desafío en el mundo que se agrava con las dinámicas de cambio climático, que no van a cambiar lo esencial de la crisis, pero van a aumentar, digamos, los eventos extremos de sequía y de inundaciones que agravan todo lo que ja és grave. Si d'aquesta conferència no en sortiran resolucions obligatòries, quin és el factor determinant que fa important, no? la cita a la que estem assistint? Yo voy a decir sinceramente que estoy agotado, pero muy contento. Y no por una expectativa de resultados espectaculares de la conferencia propiamente. Ojalá que salga más de lo que yo espero, sino por una realidad que yo creo que es así. Están haciendo un movimiento global nuevo, junto al de los jóvenes por el clima, que es el movimiento de los defensores y defensoras del agua, reclamando sus derechos como right holders, como titulares de derecho, ¿no? Mira, por primera vez, todos los movimientos de todos los continentes que organizan los foros alternativos, cada vez que hay algo aquí o allá, se han organizado con motivo de que venía la conferencia en lo que se llama el People's Water Forum, el foro de los pueblos por el agua, por primera vez también. Todos los movimientos, las grandes ONGs, que tienen una estrategia más institucional y que por tanto no se suelen llevar bien a veces con los movimientos sociales, se han puesto de acuerdo para ir juntos a llamar a la puerta de Naciones Unidas. Y por último, pueblos indígenas, que siempre van por su cuenta. Primero, por primera vez también, las 7 regiones culturales indígenas han venido a Nueva York, representantes, porque no tienen dinero para venir masivamente, han hecho una preasamblea, han hecho también un documento conjunto. Pero al mismo tiempo han ido al lugar donde se firmaba ese manifiesto por la justicia hídrica, que ya lleva, creo, más de 500 asociaciones y organizaciones firmando, y han dicho, nosotros también, por primera vez. Y eso es lo que han venido hace un momento aquí a decir a Naciones Unidas, oiga, esto que traemos significa que lo que queremos es que se reconozca a los defensores del agua, que generalmente son ignorados, invisibilizados, criminalizados, incluso a veces asesinados, como a mi querida amiga Berta Cáceres. Queremos que se nos reconozca y se nos abra un espacio en Naciones Unidas para trabajar conjuntamente con ustedes. Quan parlem de l'escassedat d'aigua, del canvi climàtic, els humans per què ens hem especialitzat en ignorar allò que sabem a ciència certa? Tenemos una memoria escasa, ¿no? O sea, siempre aparentemente es una desgracia inesperada, ¿no? Cuando está dicho 1000 veces que va a haber sequías más duras, que hay que preparar las sequías en los años de abundancia, que no podemos seguir creciendo en miles de hectáreas de regadío porque arruinaremos el regadío que tenemos ya, que no podemos contaminar las fuentes de agua porque es nuestra vida la que está en juego, aunque eso sea rentable para algunas empresas o para el PIB del país, todo eso lo sabemos. Entonces yo creo que, desgraciadamente, para aprender determinadas lecciones y cambiar modelos de vida, cambiar enfoques en la política que hoy por hoy da votos, ¿no?, pero que mañana va a producir desgracia, pues igual, desgraciadamente, tendremos que sufrir más
para convencernos mejor. Pero nos convenceremos, no me cabe duda. Yo creo que nos vamos convenciendo. Yo quiero ser optimista y lo soy porque quiero ser feliz en la vida, ¿no? Pero yo digo, no hace tantos años en que por decir lo que estoy diciendo aquí, yo salía de la sala de conferencias con un cartelito aquí por haber hablado de cambio climático y de crisis del agua que ponía profesor radical, enemigo del progreso. Hoy ya no me ponen ese cartelito, ya es algo que comparten los gobiernos y que todavía tenemos que no solo compartir discurso o compartir el paradigma de sostenibilidad o los derechos humanos, sino practicarlos. Como pasa también con el tema de la violencia contra las mujeres. Ya decir, le he pegado una paliza a mi mujer, bueno, pues ya no se dice porque queda muy feo, por lo menos, ¿no? Pero sigue pegándose a las mujeres e incluso matándolas. Es decir, desde que se abren nuevos paradigmas, nuevas convicciones para la humanidad, hasta que las instalamos en nuestra práctica diaria, en nuestro compromiso diario, en las políticas públicas, pues tenemos que pelear. Pasa el tiempo y los movimientos son los motores del cambio. Un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies, Pedro Arrojo. Gracias a vosotras.